Hoy quiero que miremos un tema acerca de lo que es el arrepentimiento. Dios nos ha llamado a estar en las bodas del Cordero y hay unos requisitos para participar de eso que Dios nos quiere dar. Amén. Quiero invitarles a que abran Lucas capítulo 15, verso 8. Es importante mirarlo, hace parte de todo este capítulo 15 y 16. Uno podría como unirlo. Lo que pasa es que como la traducción lo divide en capítulos y versículos, dice: ¿o qué mujer? Hablando el Señor acerca del reino de Dios, pero también de su palabra, la palabra que transforma para permanecer, para estar en ese reino. Entonces dice: ¿o qué mujer tiene 10 dracmas? Si pierde una dracma, ¿no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Amén? ¿Lo entendimos? Amén. ¿Qué nos dice la palabra en ese pasaje de la moneda perdida, o la mujer que encuentra la moneda perdida? Nos está hablando de que esta mujer es una mujer que conoce los mandamientos de Dios. Dios le entregó a Moisés mandamientos. Y esos mandamientos, cuando lo vemos en Éxodo, dice explícitamente que le entregó 10 mandamientos, entre otros después, pero que estos 10 mandamientos corresponden a nuestra responsabilidad. Es la responsabilidad del hombre para con Dios y para con el prójimo. Dice que se le había perdido una dracma y tiene algo. Ella tiene luz, o sea que es una persona que conoce las Escrituras, porque tiene luz, y con esa luz, que es la palabra de Dios, examina lo que no entiende. Entonces dice que no enciende la lámpara y barre la casa, y busca con diligencia, o sea, escudriña las Escrituras con diligencia para comprender ese mandamiento que le hace falta cumplir, obedecer. Por eso dice el Señor en uno de sus pasajes que así cumpla todos los mandamientos, si falla en uno, ¿cierto? Decía: ¿acaso no es transgresor de la ley? Entonces dice que cuando lo encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo. Y esto es muy cierto. Cuando una persona escudriña las Escrituras, teniendo la luz de las Escrituras, y encuentra por el Espíritu de Dios ese discernimiento en pasajes de las Escrituras, se alegra y lo quiere compartir con los demás. Y eso estaba haciendo esta mujer. Entonces ella dice: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Muchas veces se conoce todas las Escrituras, pero muchas veces falta el verdadero arrepentimiento. Ese poquito. Se camina en el Señor por muchos años, pero falta eso poco, ese mandamiento que hace falta en el creyente, que es un verdadero arrepentimiento. Pero ¿qué lo hace llegar allá? Que ya tiene la luz de la palabra de Dios. Amén. Mateo capítulo 22 dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Dios siempre está llamando a su pueblo. Llamó a su pueblo primeramente para que participe de las bodas de Él. Dios tiene desde el principio de la creación preparadas las bodas
para su pueblo, desde el principio de la creación. Esto no fue que se le ocurrió ahorita, ni ahorita después de la muerte de Cristo Jesús, no, porque Él desde el principio estaba mostrando al Mesías, el camino correcto para volver al Padre y tener Dios una relación íntima con su pueblo. Volvió a enviar otros siervos, o sea, unos no le quisieron escuchar, pero dice que Dios insiste nuevamente. Y envió otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Amén. O sea que Dios dice que tiene todo preparado para los que le reciben. En este caso es el pueblo de Israel. Eran los primeros que Él había llamado desde el principio. Entonces dice la palabra de Dios: mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Habían recibido el llamamiento, pero no pudieron a Él, sino que estaban ocupados en sus quehaceres. Y esto nos habla que no fue suficiente el llamamiento, porque muchos cristianos hoy piensan que ya tienen llamado, y que por el llamado ya es un elegido, el escogido, el más. No, eso no es así. Está el llamado, pero hay que obedecer al llamado, hay que atender al llamado, y en este caso es el llamado de Dios a algo muy importante, que son las bodas del Cordero. Fíjese que no está hablando de iglesia, aquí no está hablando de la iglesia, está hablando de que Él llamó a estas personas. En este caso aquí son el pueblo de Israel. Entonces Él sigue diciendo: mas ellos sin hacer caso, verso 5, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron, hablando de que Dios desde el principio ha llamado al pueblo a tener una relación con Él, pero el pueblo de Dios lo rechaza por andar buscando las riquezas del mundo, sus quehaceres. Pero otros actuaron asesinando, matando a los siervos de Dios, como fueron los profetas, que a muchos mataron y apedrearon. Entonces dice: al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Y esto Dios lo hizo en muchas ocasiones. Cuando llamaba al pueblo de Dios al arrepentimiento, despertó enemigos a Israel. Entonces vinieron los babilonios, vinieron los asirios, destruyeron las ciudades, quemaron las ciudades. A esto se refiere el Señor, que Él siempre está llamando, pero el pueblo anda en sus quehaceres, en sus afanes, en sus preocupaciones. Entonces dice: entonces dijo a sus siervos, otra vez Dios insistiendo, las bodas a la verdad están preparadas. ¿Desde cuándo? Desde el principio de la creación. Porque dice Lucas capítulo 11, creo que es el 51, no es para buscarlo, dice que Abel hablaba de él cuando hacía el sacrificio del cordero. O sea, estaba diciendo que vendría un cordero verdadero que quitaría el pecado de aquellos que se arrepienten delante de Él. Entonces dice las Escrituras aquí que Dios trajo sobre ellos destrucción a sus ciudades. Luego dice: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. O sea, los primeros que llamó no eran dignos, porque rechazaron a sus enviados y rechazaron la palabra que ellos llevaban. Mateo 10 nos dice: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Recuerde que aquí el Señor está enviando a sus discípulos a predicar la palabra, pero Él les está diciendo en el verso 9: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. O sea, hay personas dignas. ¿Dignas de qué? De recibir el reino de Dios, de estar en las bodas del Cordero, porque son llamados y atienden al llamado que Dios hace. Recibir a sus siervos, los enviados de Dios,
y escuchar la palabra, atenderla, que es lo que el rey está pidiendo. Entonces dice, y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. ¿Y cuál es la paz? El mensaje que ellos van a recibir. No hay otro mensaje que dé paz al hombre. No hay otro mensaje. El único mensaje que da paz, ¿cuál es? El de la palabra de Dios. Porque ese va hasta el alma, penetra hasta lo más profundo del ser. Entonces, sigue diciendo, y si alguno no os recibiere, o sea, ¿a quiénes? A sus siervos, en este caso los discípulos, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. ¿Qué es el polvo de vuestros pies? El esfuerzo que ellos están haciendo físicamente por llevar el mensaje de Dios. Es un esfuerzo grande. ¿Por qué? Porque no les ha sido permitido ser provistos para esta misión. Ser provistos físicamente. Ni de alforja, ni plata, ni cobre, ni cintos para el viaje. Es un esfuerzo grande que muchos desprecian. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¿Por qué es más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra? Porque ellos tuvieron a un hombre dentro de esa ciudad que se llamó Lot, pero Lot cayó. Lot jamás habló del Dios de Abraham, aunque él sabía, aunque se guardó como un hombre justo, pero ni siquiera a sus hijas le dio a conocer el Dios de Abraham. ¿Por qué? Porque él andaba detrás de las riquezas, amaba las riquezas del mundo, sus ovejas, sus ganados, donde encontrar tierra para pastar, pero allá encontró ruina, miseria. Siendo un hombre prosperado cuando salió del lado de Abraham, viviendo en terrenos grandes, fue a encerrarse en una casa. No hizo lo que Dios le mandó. Verso 9. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos. Aquí ya no son los judíos, aquí ya no es Israel, sino los gentiles, ¿cierto? Pero habían gentiles que eran buenos, o sea, que aunque no conocían la palabra de Dios, trataban de guardarse en la justicia de Dios, como aquel centurión que habla Hechos de los Apóstoles. Luego dice, y las bodas fueron llenas de convidados, pero estos convidados eran, aunque no eran los del rey, la gente del rey, sino que él dijo, vayan por los caminos y las aldeas, o sea, los lugares lejanos y los caminos por donde pasan los extranjeros, los que andan de un lugar para otro. Entonces dice, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido apropiadamente para la boda, porque él sabía que había sido invitado por el rey. Requería de cierta limpieza y de cierto cambio de sus ropas, ¿cierto? Hay personas que son muy humildes, pero aún dentro de su humildad, ¿cierto? Cuando es el momento apropiado para una reunión especial, se visten humildemente con lo mejor que tienen. ¿O no es así? ¿Sí, cierto? Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Cómo? Verso 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre es este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Amén. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. ¿En cuál tabernáculo? En este cuerpo, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Entonces está diciendo que nuestra vida debe de caminar conforme a la palabra, pero es el Espíritu de Dios a través de la palabra, porque su Espíritu está en la palabra, el que nos ayuda a caminar en las Escrituras. Es el Espíritu de Dios mismo.
para ir perfeccionándonos, para ir vistiéndonos de justicia delante de Dios. Y el día que Él se presentara, en este caso Pablo, delante de Dios, no fuese como este que está en las bodas, que antes hay que quitarle, despojarle para vestirlo como debería de vestirse. Cuando una persona se viste mal en una reunión, ¿qué tiene que hacer? Despojarse de lo inapropiado para la reunión y vestirse como debe de ser. Pero esto es para Pablo. Para el otro, el que aparece aquí en Mateo, no, porque ya están las bodas. No le van a decir vaya, cambies. Antes dice la palabra que fue retirado de la boda. Y le dijo, amigo. Recuerda que el Señor le dice a Juan el Bautista, ya no os llamaré siervos sino a amigos. ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero no atendieron. Entonces pasan aún a ser los últimos. Pero los últimos que llamó y los que atendieron el llamado de Dios son escogidos. Pero aún muchos escogidos, como este amigo que está ahí, puede ser desechado por no vestirse de justicia para la boda del Cordero. No está hablando de la iglesia, porque aquí no está hablando de la iglesia de Dios que va a ser la iglesia de Dios va a estar en las bodas del Cordero, como dicen muchos, ¿no? Se han escuchado eso por tiempos. ¿Quiénes van a estar en las bodas del Cordero? Los que atienden al llamado y obedecen al llamado del Señor. Los que obedecen a la palabra de Dios y los que caminan en la palabra de Dios. Dios va a mirar mi caminar con el Señor. Va a observar cómo obedezco a ese llamado y cómo camino en la palabra de Él, en la norma de Él, en la instrucción de Él, para participar de las bodas del Cordero. Volviendo a Lucas capítulo 15. Esta mujer que aparece en Lucas acerca de la moneda perdida es una mujer preocupada por encontrar, por entender, en el caso del pueblo de Dios, por entender lo que hace falta de las Escrituras y obedecerlo, porque la llama al arrepentimiento. Conoce las Escrituras, tiene la luz para seguir escudriñando y hallar esa moneda perdida que le hace falta para estar completa delante del Cordero, delante de Dios. Porque dice en el verso 10 de Lucas 15, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿De qué? Pareciera que no cuadra el pasaje, pero el Señor sabe lo que nos enseña. Luego hay una parábola siguiente y dice, un hombre tenía 2 hijos, o sea que tienen una relación familiar, pero es muy estrecha. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo era muerto y ha
revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Y comenzaron a regocijarse. Este hijo, al haber pedido la herencia del padre, estaba desconociendo la autoridad, quería desprenderse de la autoridad del padre. Y al desprenderse de la autoridad del padre, estaba negando la existencia del padre. Al hacer esto, pues, al deshacerse o al quitarse de la autoridad del padre, pierde todo lo que le corresponde realmente como hijo. Son más respetuosos los fariseos que hablan las escrituras que muchos de los creyentes que creen que hacen lo correcto. Son independientes de Dios. Todas las escrituras las acomodan a su amaño y se hacen independientes del Señor. El hacer lo correcto produce frutos verdaderos. Entonces, ¿cómo se conoce que un cristiano anda fuera de la voluntad del Padre? Se conoce por sus frutos. Si esos frutos realmente son los que Dios espera. Cuando está lejos de la autoridad, cuando está lejos de la palabra de Dios, actuando como Él quiere, porque este hijo quería caminar como Él quería, pues lo único que está mostrando ese creyente es la rebeldía, su rebeldía para con los mandamientos del Señor. Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, o sea, había recibido la herencia, pero tomó la decisión de apartarse, de irse lo más lejos de la autoridad del Padre. Pero estando lejos, vino una dificultad de hambre en aquella ciudad, en aquella provincia. Y dice que comenzó a faltarle lo necesario, aún lo necesario, hasta el punto que se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, de aquella ciudad. Y dice que éste lo envió a apacentar cerdos, no ovejas, sino cerdos. Y el cerdo es un animal carroñero, me gusta cuanta porquería, es un animal sucio. Pero dice que él, estando en esa situación, despertó, o sea, volvió en sí. Y él dijo: lo primero que haré, después de haber reflexionado, hace una reflexión, hace una comparación entre los jornaleros de su padre, ni siquiera él como hijo, con la situación que él está viviendo. Aún el padre con los jornaleros era generoso, muy generoso, porque él dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Y dice que este hombre empieza a trazar ese camino a casa, a planear el camino a casa, y dijo: me levantaré. O sea, después de volver en sí, de despertar espiritualmente, dice: me levantaré. Aquí él no se ha arrepentido, solamente está en un remordimiento. Todavía no se ha arrepentido, porque el arrepentimiento tiene que mostrarlo hasta volver verdaderamente frente a su Padre. Y así está diciendo la palabra de Dios, que hay muchos en el caminar con el Señor. Son llamados a las bodas, pero no responden al llamado, porque no hay en ellos arrepentimiento. Porque aunque tienen la palabra y aunque tienen el llamado de Dios, no obedecen a ese llamado que Dios está haciendo. No quieren participar, no quieren dejar sus quehaceres, dejar de ocuparse en sus cosas personales para conocer más a ese quien los está llamando. Entonces dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La ofensa que había hecho contra su padre ofendía la palabra que viene del cielo, la palabra que viene de Dios, la instrucción que viene de Dios. La estaba quebrantando, y al quebrantarla ofendía también a su padre. Entonces el primero reacciona, el primero entiende que, habiendo sido hijo de su padre, hijo que tenía toda la herencia, todas las capacidades para disfrutar la herencia del padre, el haber tomado la decisión de apartarse del padre le colocó en un lugar de ruina, de muerte, de miseria. Este hombre no fue capaz de reaccionar por sí solo. En su trayecto, al irse lejos de su padre,
no fue capaz de reflexionar si eso que estaba haciendo era lo correcto. Tuvo que llegar a una situación que lo tocó físicamente para reflexionar, para entender, para volver en sí y comenzar su regreso a casa. En Mateo capítulo 5 nos dice las Escrituras, nos dice el Señor: y si tu mano derecha, verso 30, te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. O sea, está tocando una mujer ajena. Mira lo que dice en el 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Él viene hablando del adulterio y viene hablando de otras cosas, de las cosas mal hechas cuando se camina con el Señor. Porque le está hablando a judíos conocedores de las Escrituras, como los creyentes hoy, que son conocedores de las Escrituras, pero muchas veces no se quiere caminar conforme a las Escrituras. Entonces él dice, verso 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, en este caso el ojo, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, en este caso la mano derecha, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Pero él está hablando del todo lo que impide caminar con el Señor, échalo de ti, porque si no lo haces, es lo que está diciendo el Señor, yo lo voy a hacer, es lo que dice, échalo de ti, tienes mi palabra, tienes el conocimiento para que lo hagas. Entonces el hijo, volviendo a Lucas capítulo 15, el hijo pródigo, este hijo mira dónde fue a parar. Él dice que él se apartó a una provincia lejana, y dice, se fue lejos a una provincia lejana y desperdició los bienes viviendo perdidamente. Hay cosas que Dios le entrega a sus hijos, a los cristianos, como hijos de Dios, como llamados de Dios, y muchas veces las desperdician. El tiempo, el estar reunidos, el poder construir en la casa los parámetros para caminar con el Señor, los desperdicia, no los aprovecha, no instruye a nadie. Entonces los frutos se ven y los frutos malos se mantienen. Este hombre, nos dice también la Escritura, que vivía perdidamente, o sea, confiado en que esas riquezas le iban a durar por siempre. No podemos hacer como este hombre hizo, malgastando el tiempo, malgastando lo que Dios nos da, desaprovechándolo. Dice que se arrimó a una de las ciudades, o se arrimó a un hombre, a un ciudadano de aquella tierra. Decidió arrimarse a alguien que no tenía la instrucción de Dios. Y a veces esa gente o esas personas que no tienen la instrucción de Dios son los mejores amigos de muchos cristianos. Y el resultado son hogares rotos, rebeldía dentro de los hogares, comparaciones. Pero es que porque este que no es de Dios tiene todo esto, y yo que soy hijo de Dios y que vamos a la iglesia y que nos reunimos y que oigo a Dios por la internet, no tengo las cosas que Él tiene. Empieza a hacer comparaciones. ¿Por qué? Porque se ha arrimado a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Pero ese ciudadano de aquella tierra lo envió a apacentar cerdos, y este aceptó la oferta y se fue a trabajar en ese lugar sucio. O es algo agradable. Para un judío no es agradable, no era agradable, ni lo es aún hoy en día, aunque para muchos sí. Este era un trabajo indigno para alguien que tenía el conocimiento de las Escrituras. Cuando el cristiano deja la instrucción del Padre, va a donde el mundo le diga, y el mundo lo lleva a la destrucción y a la ruina. Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Este hombre
deseaba el alimento. Ya no podía desear y obtener el alimento de su padre porque estaba lejos, sino que ahora deseaba alimentarse de cualquier porquería, en este caso de la comida de los cerdos, del plato que le ofrecía ese ciudadano de aquella tierra. Este hombre ahora ya no tenía amigos, ahora los amigos más cercanos de él eran los cerdos y no podía alimentarse sino de lo que ellos tenían. Pero esta situación lo estaba haciendo volver, porque no se había arrepentido en su trayecto a estar lejos de su padre, sino que fue la situación, la circunstancia, la que lo hizo volver en sí. Esa situación fue provechosa de alguna u otra forma para retornar a casa de su padre. Dice las Escrituras que al volver a casa, se encontró con su padre, quien lo esperaba. Es como el único, bueno, no es el único, sino que es la forma en que presenta el amor del padre a sus hijos, que él los está buscando y los está llamando para que regresen a casa, para que regresemos a Dios en un verdadero arrepentimiento. Porque ese pasaje o ese capítulo 15, si usted lo ve, comienza hablando de la oveja perdida. Comienza hablando luego de la moneda perdida. Luego habla del hijo perdido. Entonces él vuelve a casa y el padre lo está esperando. Y dice el verso 20: y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. O sea, Dios siempre está viendo nuestro caminar. Este hombre, como padre, estaba observando el regreso de su hijo. Conocía a su hijo. Sabía y entendía que no era un hijo laborioso. Sabía que sus riquezas se acabarían porque era derrochador. Y este hombre, este padre, lo único que hacía era esperarlo. Y dice, cuando lo vio su padre, fue movido a misericordia y corrió. Misericordia es gracia, favor. Cuando vuelve en sí es cuando Dios trae misericordia, su gracia, su favor, para traerlo nuevamente a él, a su reino, a su casa. Y dice la palabra de Dios que se echó sobre su cuello y le besó. O sea, fue bien recibido, aunque no lo merecía. Y el hijo le dijo: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero él dijo antes: le diré que me haga como uno de sus jornaleros. ¿Se acuerda? Él dijo eso. O sea que él está hablando de restituir lo que había malgastado, restituir lo que había recibido del Padre y lo había dañado, lo había destruido. O sea que eran personas que conocían la enseñanza. El Señor está hablando de gente que conoce las Escrituras, pero que andan perdidamente, que caminan lejos de la palabra de Dios. No son como aquella mujer que teniendo 10 dracmas y se le pierde una, prende la luz para buscar la que se le había perdido. Pero este hombre, dice las Escrituras, que era el pensamiento de él, era el plan que él tenía para retornar a casa, restituir también lo que había destruido, lo que había malgastado. Y muchas veces en la vida cristiana uno ve situaciones así. No hay un arrepentimiento verdadero entre los creyentes. Yo he conocido de personas dentro de las iglesias que entre ellos pues hacen, no aquí, no de los que estamos aquí, pero sí he visto que se prestaban dinero y el hermano que recibía el préstamo, pues se hacía el loco. Y él le decía: tranquilo, hermanita, tranquilo, que yo le voy a devolver su dinero, no se preocupe. Y son muchos casos. Y entonces esa persona piensa y seguirá pensando que eso que está diciendo, que esa promesa de pagarle es un arrepentimiento, cuando eso en realidad es un remordimiento. Y nunca le paga. O a veces dentro de los hogares, el esposo que ofende a la esposa o la esposa que ofende al esposo con sus palabras. Y entonces como se vuelven a hablar en 2 horas o en 1 hora o a los 30 minutos, entonces piensan que ya está todo bien, tan chévere, pero se han ofendido, o sea, no se han pedido perdón, no han sanado sus corazones, sino que eso sigue ahí. Entonces Dios quiere que tengamos ese verdadero arrepentimiento. Entonces, ¿qué hace luego?
dice que el padre llamó a sus siervos y le dijo: traigan el becerro gordo y matadlo, o sea, los animales, como en las bodas del rey. Ya tengo todo listo. Vengan, participen de mis bodas, como lo que leíamos ahora en Mateo 22. Y comamos y hagamos celebración, hagamos fiesta, porque hay una nueva comunión del Padre con el Hijo y del Hijo con el Padre. Y el Hijo, se dice de él que le fue cambiadas sus vestiduras, le fue cambiado sus zapatos, le fue entregado un anillo de autoridad que representa la autoridad, o que le es restaurada su autoridad más bien sobre la herencia. Pero él vuelve a entrar a la casa del Padre, vuelve a someterse. Ese es el verdadero arrepentimiento. Cuando se vuelve en arrepentimiento, la persona vuelve, el creyente tiene que volver a someterse a los estatutos y mandamientos que Dios establece. ¿Por qué? Porque ahora está nuevamente dentro de la casa del Padre. Y ese es el verdadero arrepentimiento. Volver a caminar en la instrucción del Padre. Porque ahora volvía a tener la cobertura del Padre. Y este debía demostrar agradecimiento por lo que el Padre había hecho en él. Lo había esperado, lo había recibido con beso, con abrazo, le cambió sus vestidos, sus sandalias, le restituye la autoridad sobre la herencia, porque en el Padre siempre habrá mucha abundancia. Estar cerca del Padre es lo mejor. Estar cerca del Padre hay abundancia de todo bien. Este hombre entendió, creyó que el Padre lo perdonaría y volver a hacer nuevamente el camino ahora de regreso a casa. Vosotros me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. Otros le dijeron: Señor, pero nosotros estuvimos contigo, estuvimos comiendo en la cena, nosotros estuvimos en tal parte contigo. Y él les dice: apartaos de mí, no os conozco, transgresores de mi palabra. Es lo que Dios les dice. O sea, no basta conocer la luz de la palabra y no vivir en un constante arrepentimiento, sino que nosotros debemos de examinarnos cada día y acercarnos a Dios en ese verdadero arrepentimiento, someternos a la autoridad que Él tiene, a la cobertura que Él tiene dentro de su casa, para poder participar en un momento dado de esas bodas, de esa celebración, de esa unión con el Padre. Porque el cristiano siempre dice, y por muchos años ha dicho, que la gracia de Dios, que Él ya es salvo porque recibió a Cristo en su corazón y porque ya hizo la oracioncita aquella de Señor, te recibo en mi corazón, y que eso es todo. Y eso no lo es todo. La palabra de Dios dice que nosotros debemos de producir frutos y debemos de hacer las obras que Él hizo. ¿Por qué debemos de hacer las obras que Él hizo? Porque esas obras manifiestan que estamos sometidos bajo la autoridad del que nos dio la vida eterna. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tus misericordias y por tus favores. Bendigo la vida de mis hermanos, bendigo, oh Dios del cielo, cada alma, cada persona que nos encontramos en este lugar.